Iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Elías Jagua, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Andrina, y a Venevisión por permitirnos este espacio. Muy interesante iniciar la conversación señalando que hoy es el Día Mundial de la Paz. Ya en los discursos ante la ONU se trataba este tema y el tema de la paz ha sido bien controversial en Venezuela, sobre todo tratando de vincularlo a los derechos políticos de los venezolanos y cómo se pudiera dirimir la paz a través de un referéndum revocatorio, que ha sido uno de los argumentos centrales de la oposición venezolana. ¿Qué hace falta en Venezuela para que exista la paz? Mira, en primer lugar, el concepto, el derecho humano a la paz, como lo ha establecido Naciones Unidas, tiene que ver con la garantía de que los pueblos puedan desarrollarse, puedan lograr la prosperidad, y la única manera de hacerlo es con un clima de estabilidad política. Y los estados, además, están obligados a garantizar el derecho a la paz de los pueblos. Y más allá de un problema de derechos, creo que es un problema ético. Los dirigentes de un país están obligados a garantizar la victoria de un pueblo, que es la paz. La guerra nunca será la victoria de ningún pueblo, ¿no? Será el desastre, será la muerte, será la destrucción, la autodestrucción. Por eso nosotros hemos insistido, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a la oposición, la necesidad de sentarnos a dialogar, ¿no? Para lograr unos acuerdos mínimos de estabilidad política que permitan dirimir todo el conjunto de controversias que se han venido desarrollando a lo largo de estos años, pero especialmente estos últimos meses. Y nuestra propuesta sigue siendo esa. Vamos a sentarnos para garantizar un mínimo de estabilidad política que permita la recuperación de la prosperidad económica y social en Venezuela. En este sentido hay varias aristas. El tema político concerniente al diálogo, el tema electoral, porque para la oposición venezolana la realización del referéndum revocatorio de esa medición ante las urnas es determinante para que exista paz y tratar de detener un poco la presión en la calle, y también el tema de la seguridad de los venezolanos, porque también para que exista paz no debería haber criminalidad. En ese sentido, el Ejecutivo Nacional, ¿qué postura tiene para hacer frente a este problema que va más allá de cualquier color político? Bueno, yo creo que el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo Nacional es grande, distintas políticas, una de ellas las operaciones de liberación y protección del pueblo, otra de ellas el patrullaje inteligente, otra de ellas seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz, del desarrollo de políticas culturales, de políticas productivas en el seno de las zonas populares. Pero respecto al otro tema, mira, no siempre unas elecciones son una garantía de estabilidad, por el contrario, un proceso electoral en medio de una confrontación, de unas reglas de juego desbordadas como se han producido en Venezuela tras los intentos del Parlamento de desconocer el resto de los poderes, no son garantía de una estabilidad política. Por eso es importante recordar el precedente del año 2004. El referéndum del 2004 fue precedido, valga la redundancia, de un acuerdo político en el marco de la mesa de negociación que en aquel momento fue acompañada por la Organización de Estados Americanos. O sea, fue consecuencia de ese proceso, claro, de diálogo del referéndum en ese momento. Y cuando fuimos al proceso de elecciones, mira, ganó el comandante Chávez en su oportunidad y todo el mundo lo reconoció, salvo Henry Ramos Alud, que todavía estamos esperando las pruebas, pero el país sintió que ciertamente el comandante Chávez había ganado y se abrió un amplio periodo de estabilidad política. Y si el comandante Chávez hubiese perdido, también se hubiese aceptado y no hubiese pasado nada. Reflexionemos, yo dejo la pregunta a todos. ¿Ustedes creen que ahorita un proceso de esas características va a generar esa estabilidad política que generó el 2004? No, va a generar una escalada de conflictividad. Para la oposición venezolana el planteamiento es fundamental. No solamente se trata de un cambio de un presidente, sino también un cambio de un modelo político. O sea que la respuesta para la crisis económica, política, social, para la oposición venezolana está al frente de ese proceso electoral, el referéndum revocatorio, que se ha insistido mucho debería realizarse este año, pero distintos voceros del gobierno nacional han dicho que el referéndum no va este año. ¿Cuál es el planteamiento en este sentido? Mira, en primer lugar, nosotros no estamos apostando al referéndum revocatorio, nosotros estamos apostando a que el proyecto que representamos, ¿no?, que hemos venido construyendo y que ha sido en la primera década de este proyecto los años de mayor prosperidad para el pueblo venezolano en materia de ampliación de todos sus derechos, de la recuperación y ampliación de todos sus derechos humanos fundamentales. De manera que quienes quieren referéndum son
los dirigentes de la oposición. Y eran ellos los llamados a hacerlo a tiempo, hacerlo desde el mes de enero, promoverlo desde el mes de enero, y luego hacerlo bien y no de la manera fraudulenta como lo hicieron en la primera etapa. El que no haya referéndum revocatorio este año, como todo así lo indica, es una responsabilidad de la dirigencia de la oposición. Nosotros creemos que esa no es solución, sino profundización del conflicto. Creemos que la solución es el diálogo, la Comisión de la Verdad y la Justicia, la normalización de las relaciones de los poderes públicos, que la Asamblea respete al Ejecutivo y al Poder Judicial y que estos a su vez reconozcan a la Asamblea Nacional, la renuncia por parte de la oposición a la violencia como un chantaje permanente sobre la sociedad y el cese de la promoción de la campaña internacional que genera graves consecuencias en lo económico para Venezuela. Acerca de ese tema internacional yo quisiera hablar, pero más adelante, acerca de la postura de Mercosur y sobre todo comprendiendo que usted también fue canciller de la República. Pero volviendo al tema electoral, no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Nacional Electoral en las últimas horas, a pesar de que se había dado el anuncio de que en estos días se tendría la disposición acerca de la recolección del 20%. Muchos atribuyen a este no pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral a que existe complicidad del ente comicial con el Ejecutivo para tratar de postergar este proceso de recolección de firmas. Mira, el CNE cuando diga y en las condiciones que diga, nosotros lo acataremos, como lo hemos hecho siempre, ¿no? Y yo creo que esta campaña contra el CNE ya debe parar, porque hay un CNE que es positivo cuando la oposición gana o cuando accede a sus condiciones, pero es un CNE entregado al gobierno cuando actúa de acuerdo a lo que son los criterios técnicos que están establecidos. De manera que al respecto nosotros vamos a esperar lo que el CNE diga y eso será santa palabra para nosotros. Se inició el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional y el día de ayer se juramentó al Comité de Postulaciones. También se está haciendo la evaluación no solamente para el reemplazo de los rectores del CNE, sino también de los magistrados. En el marco del escenario de las últimas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué legalidad o qué legitimidad tienen estos actos? La selección de magistrados es totalmente ilegal, porque no hay vencimiento del periodo de ninguno de los magistrados y por lo tanto la Asamblea Nacional no puede revocar a los actuales magistrados para elegir a otros, ¿no? La Constitución es muy clara respecto a un procedimiento para revocar a un magistrado y quien tiene la competencia para iniciar el proceso es el poder moral de nuestro país, ¿no? Y respecto a lo del Consejo Nacional Electoral, bueno, tanto que criticaron y al final terminaron constituyendo un comité de postulaciones totalmente parcializado con la oposición. Y bueno, vamos a esperar que se desarrollen los acontecimientos en los próximos días para ver, bueno, el carácter realmente de amplitud y de tolerancia que efectivamente demuestra esta mayoría en la Asamblea Nacional, que ya sabemos que no es ninguno. ¿Cuál ha sido, desde su punto de vista, la gestión que ha adelantado la Asamblea Nacional desde su inicio, desde su instalación? Bueno, es lamentable, ¿sabes?, que después de tener un parlamento durante más de 16 años, de donde salieron las mejores leyes para proteger al pueblo, por ejemplo, la ley del deudor hipotecario, que eliminó los créditos indexados, que eliminó toda esta estafa de los créditos balones, ¿no?, y que permitió que más de 80.000 familias de clase media pudieran tener un apartamento o una casa en condiciones justas, ¿no? O las leyes de protección social que permitió pasar de 200.000 pensionados a 3 millones de pensionados, o las leyes del fortalecimiento del poder popular o de reconocimiento a sectores históricamente excluidos como los indígenas, los afrodescendientes, ¿no? Nunca antes había habido un periodo en el Parlamento venezolano donde se legislara a favor de las grandes mayorías, ¿no? Y ahora en estos 6 meses hemos visto la restauración absoluta del viejo modelo parlamentario, con todos sus vicios, incluyendo la parlamatraca, incluyendo... ¿Cómo es eso de la parlamatraca? Bueno, se ha venido denunciando y nosotros estamos investigando seriamente que hay un conjunto de diputados ligados a la Comisión de Contraloría que para evitar investigaciones ciertas o infundadas de servidores públicos y de empresarios, han creado oficinas paralelas donde los llaman y pretenden cobrarles comisiones para parar o no. Eso está en pleno proceso de investigación por los organismos competentes.
pero también la manera como se intentan llevar leyes, como fue el caso de la ley inmobiliaria, para nuevamente restituir los viejos privilegios de los monopolios inmobiliarios. Es decir, es una mayoría parlamentaria que está al servicio de una pequeña minoría de empresarios, de banqueros, de monopolios en contra de las grandes mayorías nacionales. Diputado, vamos a hacer una breve pausa y al regreso tenemos varios temas pendientes. Hablar de eso que usted llama una arremetida internacional contra Venezuela y hablar también acerca de la conexión que tiene hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela con la realidad que viven los venezolanos. ¿Hasta qué punto está vinculado con el tema del hambre, la pobreza y el tema de la inflación que tanto está golpeando a todos los venezolanos sin color político? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de Entrevista a Venevisión. Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Elías Jagua. Para aprovechar el tiempo, quiero que seamos bien concretos en las respuestas. La conexión que hay con el hambre, con el desabastecimiento, ¿hasta qué punto el Partido Socialista Unido de Venezuela está consciente de esta realidad que viven los venezolanos? Mira, el hambre fue un flagelo que fue eliminado en la primera década de la Revolución Bolivariana, ¿no? De manera que ciertamente en estos últimos meses se ha visto vulnerado el derecho a la alimentación de algunos sectores de la población venezolana y la respuesta del gobierno ha sido incrementar sus esfuerzos para protegerlo. Y precisamente por eso necesitamos estabilidad política, para concentrarnos en lo más importante, que nuestro pueblo recupere su pleno derecho a todos los bienes y servicios que logró en la primera década de la Revolución Bolivariana. El día de ayer se viralizó una imagen donde niños estaban en una incubadora, en lugar de tener incubadoras como tal, tenían cajas de cartón. ¿Hasta qué punto el Ejecutivo Nacional es sensible a estos escenarios y se busca dar respuesta? Bueno, habrá que verificar esa información, yo no la he visto, pero en todo caso nosotros estamos atentos y alertas a cualquier situación que implique la vulneración de los derechos que el pueblo recuperó y logró en la Revolución Bolivariana. Diputada, en la parte anterior hablábamos acerca de un aspecto fundamental como es el diálogo. ¿Qué pasó en el proceso de diálogo que se inició en República Dominicana con la oposición venezolana y cuál fue la piedra de tranca? La desunión y la fragmentación en el seno de la mesa, de la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Mientras en la Mesa de la Unidad Democrática no haya una posición unificada, lamentablemente el diálogo no va a poder avanzar, ¿no? Y lo digo lamentablemente porque afecta la estabilidad política y económica del país y retrasa la posibilidad de avanzar con más rapidez en la solución de los problemas actuales. ¿Qué hay de cierto que en esas reuniones lo que trataba de hacer el gobierno era tratar de postergar el referéndum revocatorio? Es que el referéndum revocatorio no es un tema de la mesa de diálogo, son temas estratégicos, la estabilidad del país, la verdad y la justicia, la reparación de las víctimas de los hechos violentos que han ocurrido promovidos por la oposición, la normalización de las relaciones entre los poderes públicos, la recuperación económica del país. Esos son los temas de la mesa, no el revocatorio. Ese es un tema que los partidos de la MUC deben abordar con el Consejo Nacional Electoral. En este sentido, ¿hay posibilidad de que se restablezca el diálogo? Nosotros estamos esperando, seguimos esperando que ellos logren unificar alguna vez una posición pensando y priorizando en el pueblo, en la tranquilidad, en la prosperidad del pueblo y no en su afán absolutamente irracional de ponerle la mano al coroto, como dicen, pues, entre ellos mismos peleándose unos contra otros. En materia internacional, ha habido varias afirmaciones contundentes en el escenario de la ONU sobre Venezuela. El presidente argentino Macri dice, Venezuela no es una democracia, es un desastre. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, califica la situación de Venezuela como crítica y pide presión sobre Venezuela y disposición a colaborar en el diálogo. Todo esto ocurre en el escenario de la posibilidad de la expulsión de Venezuela del Mercosur. ¿Por qué el presidente Nicolás Maduro no viajó a la ONU? Los 8 meses de Macri son un desastre, pregúntale al pueblo argentino, ¿no? 150.000 despedidos, incremento de los servicios públicos en 300 y 400%, flexibilización laboral, entrega de la soberanía nacional a los grandes fondos especulativos. De manera que no es precisamente el señor Macri que nos puede dar lecciones de democracia, ni de soberanía, ni de protección a un pueblo. No sé las razones por las cuales el presidente Nicolás Maduro no asistió a las Naciones Unidas.
La posibilidad de expulsión de Venezuela del Mercosur, ¿qué impacto tendría en lo concreto para todos los ciudadanos? Es totalmente ilegal, no hay ninguna razón para expulsar a Venezuela del Mercosur y afectaría, entre otras cosas, bueno, nuestra participación en el Parlamento del Sur, las relaciones comerciales que se han venido construyendo a partir de Mercosur, nos afectaría como ciudadanos a la hora de viajar a esos países. ¿Y los a venezolanos ciudadanos que están en residentes esos países? allí perderían, bueno, los privilegios, por llamarlo de alguna manera, que tienen en este momento, que en 3 meses pueden lograr la residencia, en 1 año la nacionalidad, se verían severamente afectados los venezolanos que viven. Vamos a revisar las preguntas de la audiencia. Inés Oscati Bermúdez pregunta, si ustedes abogan por los derechos de todos, entonces ¿por qué no quieren el revocatorio como un derecho de todos los venezolanos? El revocatorio es un derecho que debe ejercerlo quien lo quiere hacer. Nosotros queremos recuperar la estabilidad política y económica del país. Giuliani Cedeño dice, en varios estados dicen que la bolsa de los CLAP se reparten cada 15 días, pero donde yo vivo lo hacen una vez al mes. Hay que revisar eso. José Useche, pregúntele a Elías, ¿por qué cuando Chávez se promovía la democracia participativa y protagónica y con Maduro no cambiaron las reglas? Yo creo que el presidente Maduro tiene una consecuencia con ese principio, ¿no? Tal vez a nivel de funcionarios locales, estadales o de funcionarios de la burocracia no, pero ciertamente el pueblo tiene que seguir exigiendo la democratización y el empoderamiento de las organizaciones del poder popular. Pregunta Jesús Eduardo, ¿por qué siempre que la MUD convoca una marcha el PSUV también lo hace? ¿Eso no es buscar violencia? No, eso es demostrar que el chavismo no está acabado, para que nadie se equivoque, que el chavismo es una fuerza orgánica de millones de hombres y mujeres que creemos en una idea, que creemos en un proyecto, que creemos que hemos logrado cosas para Venezuela, así como hemos cometido fallas y que tenemos voluntad de rectificarlas, pero que no nos vamos a dejar atropellar por nadie. ¿La caída en la popularidad del chavismo usted cree que es un hecho reversible? Mira, hay que ver, hay mayorías electorales y otra cosa es el modelo y los valores en los cuales cree una sociedad. Yo creo que los valores de igualdad, de democratización de la propiedad, de protagonismo popular, como preguntaba el compañero que llamó pidiendo que se siga profundizando el poder popular, la democracia, son valores que están intactos en la sociedad. Reveses electorales tiene cualquier fuerza política. Nosotros tuvimos un revés electoral en el pasado y estamos trabajando para recuperarnos de ese revés electoral. Bueno, agradecemos Gracias. a Elías Agua, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias. Gracias a ti. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde.